Buena, mi nombre es Suan Midarela Núñez de la Rosa y soy la monitora asignada al maestro Juan Toribio Milani. En esta presentación vamos a estar resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias por transformada de Laplace. Y también vamos a aprender a usar Wolfram Alpha. Antes de resolver ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace, pues debemos conocer la definición de la transformada de Laplace. Esta nos dice que la función k de s, t en la integral de 0 a infinito de k de s, t por la función f de t por el diferencial de t es igual al límite de b cuando tiende a infinito de la integral de 0 a b de k de s, t por f de t por el diferencial de t, donde k de s, t es el kernel o núcleo de la transformada. Para nuestro caso, k de s, t es igual a e elevado a la menos s por t. Este núcleo que tenemos aquí nos proporciona una transformada integral especialmente importante, que es la transformada de Laplace, que nos dice, sea f una función definida para t mayor o igual a 0. La transformada de Laplace de la función f de t es igual a la integral de 0 a infinito de e elevado a la menos s por t por la función f de t por el diferencial de t, siempre que la integral converja. Teniendo esto conocimiento, también vamos a recordar que cuando la integral de la definición, la transformada de f de t es igual a la integral de 0 a infinito de e elevado a la menos s por t por la función f de t por el diferencial de t converge, el resultado es una función de s. En el análisis general se usa la letra minúscula para denotar la función que se transforma. Aquí lo podemos ver en el ejemplo. Esta es la función que vamos a transformar y como podemos ver se denota con la letra minúscula. Y se denota con la letra mayúscula la función ya transformada, como podemos ver en este ejemplo. Aquí podemos observar algunas transformadas de funciones básicas que vamos a utilizar para resolver algunos ejemplos. Como ejemplo número 1, tenemos, use la definición para encontrar la transformada de f de t. F de t es igual a esta función a trozo que tenemos aquí, menos 1 cuando 0 es menor o igual a t, y t es menor que 1, y 1 cuando t es mayor o igual a 1. Vamos a recordar la definición de la transformada de Laplace, que nos dice que la transformada de Laplace de f de t es igual a la integral de 0 a infinito de e elevado a la menos s por t por la función f de t por el diferencial de t. Teniendo esto en cuenta, pues lo podemos expresar de esta manera, que la transformada de Laplace de f de t va a ser igual a la integral de 0 a 1 de menos e elevado a la menos s por t por el diferencial de t más el límite de b cuando tiende a infinito de la integral de 1 a b de e elevado a la menos s por t por el diferencial de t. Resolviendo estas integrales que tenemos aquí, vamos a tener que la transformada de Laplace de f de t es igual a 1 entre s por e elevado a la menos s por t, evaluado en el límite de integración de 0 a 1, más el límite de b cuando tiende a infinito, menos 1 entre s por e elevado a la menos s por t, evaluado en el límite de integración de 1 a b. Evaluando el límite de integración, vamos a tener que la transformada de Laplace de f de t es igual a 1 entre s por e elevado a la menos s menos 1 entre s menos 1 entre s por el límite de b
cuando tiende a infinito de e elevado a la menos s por b más 1 entre s por e elevado a la menos s. Entonces vamos a tener que la transformada de Laplace de f de t va a ser igual 1 entre s por e elevado a la menos s menos 1 entre s. Este límite que tenemos aquí nos da como resultado 0, entonces vamos a tener más 1 entre s por e elevado a la menos s. Simplificando esta expresión que tenemos aquí, vamos a tener que la transformada de Laplace de f de t es igual a 2 entre s por e elevado a la menos s menos 1 entre s, donde s debe ser mayor que 0. Y aquí hemos resuelto nuestro ejemplo número 1. También como conocimiento previo tenemos la transformada inversa. Si f de s representa la transformada de Laplace de una función f de t, es decir, que la transformada de f de t es igual a f de s, se dice entonces que f de t es la transformada de Laplace inversa de f de s y se escribe f de t es igual a la transformada inversa de f de s. Aquí podemos observar algunas funciones transformadas y aquí podemos ver la transformada inversa. Este cuadro que podemos observar aquí son algunas transformadas inversas de funciones que vamos a utilizar más adelante para resolver ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a realizar el ejemplo número 2, que nos dice: use el álgebra apropiada y el teorema 7.2.1 para encontrar la transformada inversa de Laplace dada. Este teorema que podemos ver aquí fue esto que acabamos de ver. Entonces nos da la transformada inversa de s entre s elevado a la 2 más 2s menos 3. Vamos a utilizar fracciones parciales. Entonces, si yo factorizo esto que tengo aquí, voy a tener s entre s más 3 por s menos 1. Y esto va a ser igual a A entre S más 3 más B entre S menos 1. Pero desconocemos el valor de A y el valor de B. Así que vamos a determinar cuánto vale A y cuánto vale B. Para eso, toda esta expresión que tengo aquí la voy a multiplicar por S más 3 por S menos 1. Realizando esta multiplicación y simplificando, me va a quedar esta expresión. S menos A por S menos 1 más B por S más 3. Realizando las multiplicaciones vamos a tener que S es igual a A por S menos A más B por S más 3B. Agrupando los términos semejantes vamos a tener que S es igual a A más B por S menos A más 3 por B. Esta parte que yo tengo aquí lo voy a igualar con el coeficiente que tiene la S aquí. Entonces voy a tener A más B igual a 1. Y esto que yo tengo aquí lo voy a igualar a 0. Entonces voy a tener menos A más 3 por B igual a 0. Este sistema de ecuaciones que tengo aquí lo puedo resolver utilizando el método de Gauss-Jordan y voy a llegar a la conclusión de que A es igual a 3 entre 4 y B es igual a 1 entre 4. Ya sabiendo los valores de A y de B, lo que nos queda es sustituir en la expresión que teníamos al principio. Así que vamos a tener que S entre S más 3 por S menos 1
es igual a 3 entre 4 por S más 3, más 1 entre 4 por S menos 1. Entonces, vamos a tener que la transformada inversa de S entre S elevado a la 2 más 2S menos 3 es igual a la transformada inversa de 3 entre 4 por S más 3, más 1 entre 4 por S menos 1. Por propiedades de la transformada de Laplace, pues lo puedo expresar de esta manera. Puedo sacar a 3 entre 4 para afuera porque es una constante. Entonces voy a tener 3 entre 4 por la transformada inversa de 1 entre S más 3, más 1 entre 4, como es una constante, lo puedo sacar para afuera por la transformada inversa de 1 entre S menos 1. Pero recordando de lo que vimos al principio, que E elevado a la A de T es igual a la transformada inversa de 1 entre S menos A. Entonces vamos a llegar a la siguiente conclusión, que la transformada inversa de S entre S elevado a la 2 más 2S menos 3 es igual a 3 entre 4 por E elevado a la menos 3 por T. En este caso, para esta parte que tenemos aquí, A sería menos 3, más 1 entre 4. Para este caso, A va a ser 1. Entonces, por eso tenemos elevado a la T. Y esa sería nuestra solución a este ejercicio. Ahora vamos a estar comprobando el ejercicio con Wolfram. Para esto vamos a estar escribiendo transformada inversa. Y aquí nos sale transformada inversa de Laplace. Le damos clic. Y donde dice función a transformar, borramos esta función que tiene aquí y vamos a escribir nuestra función que tenemos en el ejercicio. Entonces tenemos S. Esta que vemos aquí es la función que teníamos en el ejercicio. Le doy clic y le doy a calcular. De entrada, introducimos nuestro ejercicio y nos dio como resultado esta respuesta. Ahora vamos a ir a la presentación para hacer una comparación de resultado que obtuvimos al utilizar Wolfram y el resultado que obtuvimos al realizar el ejercicio. Entonces, como podemos observar, esta fue la respuesta que obtuvimos con Wolfram Alpha. Pero eso que yo tengo aquí fue la respuesta que obtuvimos al solucionar el ejercicio, que la transformada inversa de S entre S elevado a la 2 más 2S menos 3 es igual a 3 entre 4 por E elevado a la menos 3 por T más 1 entre 4 por E elevado a la T. Para que esta respuesta que tenemos aquí se vea exactamente igual a la que nos dio Wolfram Alpha, lo que debemos hacer es simplificar. Y para esto vamos a sacar como factor común a 1 entre 4. Entonces vamos a tener 1 entre 4 por 3 por E elevado a la menos 3 por T más E elevado a la T. Si sacamos como factor común a E elevado a la menos 3 por T, pues vamos a tener que esto que yo tengo aquí es igual a 1 entre 4 por E elevado a la menos 3 por T por 3 más elevado a la 4 por T. Y esta respuesta que yo tengo aquí es exactamente igual a lo que nos dio Wolfram Alpha. Ahora vamos a estar introduciendo la transformada de derivadas. Este teorema nos dice que si f, f' sucesivamente hasta f, su n-1 son continuas en el intervalo de 0 a infinito y son de orden exponencial, y si
f sub n de t es continua por tramo en el intervalo de 0 a infinito, entonces la transformada de Laplace de f sub n de t es igual a s elevado a la n por f de s menos s elevado a la n menos 1 por f evaluada en 0 menos s elevado a la n menos 2 por f' evaluada en 0 sucesivamente hasta f sub n menos 1 evaluada en 0. Con esta expresión que tenemos aquí, pues podemos determinar la transformada de una derivada. Aquí no especifica que f de s es igual a la transformada de f de t. Ya con los conocimientos que hemos adquirido en esta presentación, podemos resolver ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando la transformada de Laplace. El ejemplo número 3 nos dice: use la transformada de Laplace para resolver el problema con valor inicial. Y nos dan el siguiente problema. La derivada de y con respecto de t menos y es igual a 1. Y la condición inicial es que y evaluada en 0 es igual a 0. Transformando nuestra ecuación diferencial, vamos a tener que la transformada de Laplace de la primera derivada de y menos la transformada de Laplace de y es igual a la transformada de 1. Recordando que la transformada de la primera derivada de y es igual a s por y de s menos y evaluada en 0, pero sabemos que y evaluada en 0 es 0. También tenemos que la transformada de Laplace de y es igual a y de s y que la transformada de 1 es igual a 1 entre s. Sustituyendo, pues vamos a tener esta expresión que tenemos aquí. S por y de s menos y de s igual a 1 entre s. Sacando como factor común a y de s, vamos a tener s menos 1 por y de s igual a 1 entre s. Despejando a y de s, vamos a tener que y de s es igual a 1 entre s por s menos 1. Utilizando fracciones parciales, vamos a tener que 1 entre s por s menos 1 es igual a entre s más b entre s menos 1. Ahora vamos a determinar el valor de a y el valor de b. Y para eso, toda esta expresión que tenemos aquí lo vamos a multiplicar por s menos 1. Simplificando y realizando la multiplicación, vamos a tener 1 entre a por s menos 1 más b por s. Multiplicando a en toda esta expresión, voy a tener 1 igual a por s menos a más b por s. Agrupando los términos semejantes y sacando como factor común a s, voy a tener a más b por s menos a igual a 1. Esto que yo tengo aquí, menos a, lo voy a igualar a 1 y voy a tener menos a igual a 1, y si despejo a va a ser igual a menos 1 y ya hemos determinado el valor de a. Esto que yo tengo aquí, a más b, lo voy a igualar a 0. Sabemos que a es igual a menos 1, entonces vamos a sustituir y vamos a tener menos 1 más b igual a 0. Y si despejamos a b, vamos a tener que b va a ser igual a 1. Ya sabemos el valor de a y también el valor de b. Vamos a sustituir en la expresión que teníamos al principio. Entonces vamos a tener 1 entre s por s menos 1 es igual a menos 1 entre s más 1 entre s menos 1. Entonces vamos a tener que y de s es igual a menos 1 entre s más 1 entre s menos 1.
Aplicando transformada inversa en toda esta expresión que tengo aquí, voy a tener que y de t va a ser igual a menos la transformada inversa de 1 entre s más la transformada inversa de 1 entre s menos 1. Recordando que e elevado a la a de t es igual a la transformada inversa de 1 entre s menos a. Para nuestro caso, a va a ser igual a 1. Y también vamos a recordar que 1 es igual a la transformada inversa de 1 entre s. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a llegar a la siguiente solución, que y de t es igual a menos 1 más e elevado a la t. Y esta sería nuestra respuesta al ejercicio. Ahora vamos a estar comprobando este resultado con el programa Symbolab. Ahora vamos a estar comprobando nuestro ejercicio con este programa llamado Symbolab. Vamos a estar introduciendo el problema que nos decía que la primera derivada de y menos y es igual a 1. Y también nos daba la condición inicial de que y evaluada en 0 es igual a 0. Le damos ir y vemos que al introducir nuestro problema, este programa nos da como solución esto que tenemos aquí. Y es igual a e elevado a la t menos 1. Ahora vamos a hacer una comparación entre el resultado que nos dio Symbolab y el resultado que obtuvimos. Recordando que al introducir nuestro problema en Symbolab obtuvimos esta solución y que esta que tenemos aquí fue la solución que nos dio el ejercicio de resolverlo. Vemos que nuestra solución está correcta. Ahora vamos a estar resolviendo el ejemplo número 4 que nos dice: cuando la magnitud de la tensión T no es constante, entonces un modelo para la curva de deflexión o forma y de x que toma una curva rotatoria está dada por la derivada con respecto de x de t de x por la derivada de y con respecto de x menos rho por omega elevado a la 2 por y igual a 0. Nos dice que suponga que 1 es menor que x y x es menor que y. Y t de x es igual a x elevado a la 2. La parte A nos dice si y evaluada en 1 es igual a 0 y si y evaluada en es igual a 0 y que ρ por omega elevado a la 2 es mayor que 0.25. Demuestre que las velocidades críticas de rotación angular son omega n es igual a 1 entre 2 por la raíz de 4n elevado a la 2 por pi elevado a la 2 más 1 entre rho. Y las expresiones correspondientes son y sub n de x es igual a c sub 2 de x elevado a la menos 1 entre 2 seno de n por pi por logaritmo natural de x, donde n es igual a 1, 2, 3 sucesivamente. Recordando que tenemos que la derivada con respecto de x, de t de x, por la derivada de y con respecto de x, más rho por omega elevado a la 2, por y es igual a 0. Vamos a estar utilizando la regla de producto para esta parte que tenemos aquí en color rojo. Entonces, vamos a tener que la derivada con respecto de x, de t de x, por la derivada de y con respecto de x, es igual, utilizando la regla de producto, a t de x por la derivada con respecto de x de la derivada de y con respecto de x, más la derivada con respecto de x de t de x por la derivada de y con respecto de x. Vamos a recordar que el ejercicio nos dice que t de x es igual a x elevado a la 2. Entonces vamos a sustituir y vamos a tener
que la derivada con respecto de x elevado a la 2 por la derivada de y con respecto de x es igual a x elevado a la 2 por la derivada con respecto de x de la derivada de y con respecto de x más la derivada con respecto de x elevado a la 2 por la derivada de y con respecto de x. Simplificando y realizando esta derivada vamos a tener que la derivada con respecto de x elevado a la 2 por la derivada de y con respecto de x es igual a x elevado a la 2. Esto que yo tengo aquí lo puedo expresar de esta forma, la segunda derivada de y con respecto de x, más al realizar esta derivada voy a tener 2x por la derivada de y con respecto de x. Entonces ya sabemos que esta expresión que yo tengo aquí en rojo es igual a esta expresión que acabamos de determinar. Sustituyendo voy a tener que x elevado a la 2 por la segunda derivada de y con respecto de x más 2x por la derivada de y con respecto de x más rho por omega elevado a la 2 por y es igual a 0. Esto que yo tengo aquí lo puedo expresar de esta manera. X elevado a la 2 por la segunda derivada de y más 2x por la primera derivada de y más rho por omega elevado a la 2 por y igual a 0. Vamos a recordar las condiciones iniciales que nos daba el ejercicio. Que y evaluada en 1 es igual a 0 y que y evaluada en e es igual a 0. Como podemos observar, esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, vamos a considerar una solución de la forma y igual a x elevado a la m. Si derivamos, vamos a tener que la primera derivada de y va a ser igual a m por x elevado a la m menos 1 y la segunda derivada de y va a ser igual a m por m menos 1 por x elevado a la m menos 2. Sustituyendo, pues vamos a tener x elevado a la 2 por m menos 1 por x m elevado a la 2 más 2x por m por x elevado a la m menos 1 más rho por omega elevado a la 2 por x elevado a la m igual a 0. Si yo realizo esta multiplicación que tengo aquí, voy a tener m elevado a la 2 menos m por x elevado a la m. Más, si realizo esta multiplicación que tengo aquí, voy a tener 2 por m por x elevado a la m más rho por omega elevado a la 2 por x elevado a la m igual a 0. Si sacamos como factor común a x elevado a la m, vamos a tener m elevado a la 2 menos m más 2m más rho por omega elevado a la 2 por x elevado a la m igual a 0. Si esto que yo tengo aquí agrupo los términos semejantes e igualo a 0, voy a tener m elevado a la 2 más m más rho por omega elevado a la 2 igual a 0. Esta ecuación que yo tengo aquí la puedo resolver utilizando la fórmula general, recordando que vamos a tener que m va a ser igual a menos b más o menos raíz de b elevado a la 2 menos 4 por a por c entre 2 por a. En este caso vamos a tener que a va a ser igual a 1, b va a ser igual a 1 y c va a ser igual a rho por omega elevado a la 2. Entonces vamos a tener que m es igual a menos 1 más o menos raíz de 1 elevado a la 2 menos 4 por 1 por rho por omega elevado a la 2 entre 2 por 1. Realizando las multiplicaciones, pues vamos a tener que m es igual a menos 1 más o menos raíz de 1 menos 4 por rho por omega elevado a la 2 entre 2. Recordando que el ejercicio nos dice que rho por omega elevado a la 2 debe ser mayor que 0.25. Esto que tenemos aquí no va a garantizar que el discriminante va a ser menor que 0.
Entonces, si el discriminante es menor que 0, pues vamos a tener raíces complejas, conjugadas. Así que vamos a tener que m es igual a menos 1 más o menos raíz. Aquí lo que estoy haciendo es sacando este menos como factor común, y si hago esto voy a tener menos 4 por rho por omega elevado a la 2 menos 1 entre 2. Entonces voy a tener que m es igual a menos 1 más o menos raíz de menos 1 por raíz de 4 por rho por omega elevado a la 2 menos 1 entre 2. Pero esto que yo tengo aquí, raíz de menos 1, es i. Entonces voy a tener que m1 va a ser igual a menos 1 entre 2 más raíz de 4 por rho por omega elevado a la 2 menos 1 y entre 2. Y m2 va a ser igual a menos 1 entre 2 menos raíz de 4 por rho por omega elevado a la 2 menos 1 por i entre 2. Vamos a tener que phi es igual a raíz de 4 por rho por omega elevado a la 2 menos 1 entre 2. Entonces vamos a tener que m1 es igual a menos 1 entre 2 más phi por i, y m2 es igual a menos 1 entre 2 menos phi por i. La solución de nuestra ecuación diferencial será de la forma y de x es igual a c sub 1 por x elevado a la alfa más i por beta más c sub 2 por x elevado a la alfa menos i por beta. Recordando que hemos determinado a m1 y también a m2. Entonces, nuestra solución será y de x es igual a c sub 1 por x, en este caso alfa, esto que yo tengo aquí, menos 1 entre 2 más, y beta va a ser phi por i, más c sub 2 por x elevado a la menos 1 entre 2 menos phi por i. Como podemos observar, aquí tenemos raíces complejas conjugadas. Entonces vamos a tener que y va a ser igual a x elevado a la alfa por c sub 1 por coseno de beta por logaritmo natural de x más c sub 2 por seno de beta por logaritmo natural de x. Entonces, expresando nuestra solución de esta forma, vamos a tener que y de x es igual a x. Dijimos que alfa es menos 1 entre 2, entonces vamos a tener x elevado a menos 1 entre 2 por c sub 1 por coseno. Dijimos que beta es phi, de phi por logaritmo natural de x, más c sub 2 por seno de phi por logaritmo natural de x. Si multiplicamos esto que yo tengo aquí, este x elevado a la menos 1 entre 2, en toda esta expresión pues vamos a tener que y de x es igual a c sub 1 por x elevado a la menos 1 entre 2 por coseno de phi por logaritmo natural de x más c sub 2 por x elevado a la menos 1 entre 2 por seno de phi por logaritmo natural de x. Y esa sería nuestra solución. Hay que recordar que tenemos condiciones iniciales y la primera condición inicial es que y evaluada en 1 debe ser igual a 0. Entonces, vamos a tener 0 igual a c sub 1 por 1 elevado a la menos 1 entre 2 por coseno de phi por logaritmo natural de 1 más c sub 2 por 1 elevado a la menos 1 entre 2 por seno de phi por logaritmo natural de 1. Simplificando un poco la expresión, vamos a tener 0 igual a c sub 1 por coseno de phi por logaritmo natural de 1 más c sub 2 por seno de phi por logaritmo natural de 1. Vamos a estar despejando a c sub 1. Entonces vamos a tener c sub 1 por coseno de phi por logaritmo natural de 1
igual a menos C sub 2 por seno de phi por logaritmo natural de 1. Despejando a C sub 1 vamos a tener que C sub 1 es igual a menos C sub 2 por seno de phi por logaritmo natural de 1 entre coseno de phi por logaritmo natural de 1. Entonces, vamos a tener que C sub 1 es igual a menos C por tangente de phi por logaritmo natural de 1. Pero sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0. Así que vamos a tener que C sub 1 es igual a 0. Recordando que esta es la solución de la ecuación que determinamos. Y ya sabemos que C sub 1 es igual a 0. Entonces, sustituyendo, nos va a quedar esta expresión. Y de x es igual a C sub 2 por x elevado a la menos 1 entre 2 por seno de phi por logaritmo natural de x. Ahora vamos a estar recordando la segunda condición inicial, que y evaluado en e debe ser igual a 0. Entonces vamos a tener 0 igual a C sub 2 por e elevado a la menos 1 entre 2 por seno de phi por logaritmo natural de e. Simplificando un poco, vamos a tener que C sub 2 por e elevado a la menos 1 entre 2 por seno de phi es igual a 0. Entonces vamos a tener que seno de phi va a ser igual a 0. Recordando que si tenemos seno de teta y esto es igual a y, si queremos despejar a teta vamos a tener que teta es igual a menos 1 elevado a la n por seno inverso de y más pi por n, donde n pertenece a los números enteros. Entonces, para nuestro caso, vamos a tener que phi es igual a menos 1 elevado a la n por seno inverso de 0 más pi por n. Entonces, esto que yo tengo aquí, esta parte, me va a dar 0. Entonces, me va a quedar que phi es igual a pi por n. Recordando que al principio dijimos que phi es igual a raíz de 4 por rho por omega elevado a la 2 menos 1 entre 2. Entonces vamos a tener que phi sub n es igual a raíz de 4 por rho por omega elevado a la 2 menos 1 entre 2. Y esto es igual a pi por n, donde n es igual a 1, 2, 3 y 4 sucesivamente. Entonces tenemos esta igualdad, que raíz cuadrada de 4 por rho por omega elevado a la 2 menos 1 entre 2 es igual a pi por n. Queremos despejar a omega. Y para eso vamos a multiplicar esta expresión que yo tengo aquí arriba por 2. Y al hacerlo me va a quedar esta expresión que tengo aquí. Raíz de 4 por rho por omega elevado a la 2 menos 1. Y esto es igual a 2 por pi por n. Ahora vamos a elevar toda la expresión a la 2. Lo que va a pasar que esta raíz que yo tengo aquí con este 2 se va a simplificar. Y esto que yo tengo aquí me va a quedar elevado a la 2. Y voy a tener esta expresión. 4 por rho por omega elevado a la 2 menos 1 es igual a 4 por pi elevado a la 2 por n elevado a la 2. Si esta expresión que yo tengo aquí arriba le sumo 1 a ambos lados, este 1 que yo tengo aquí me va a dar como resultado 0 y aquí en esta parte voy a tener más 1, que sería esto que yo tengo aquí. 4 por rho por omega elevado a la 2 igual a 4 por pi elevado a la 2 por n elevado a la 2 más 1. Despejando a omega, vamos a tener omega elevado a la 2 es igual a 4 por pi elevado a la 2 por n elevado a la 2 más 1 entre 4 por rho.
Pero si despejamos a omega, vemos que está elevado a la 2, vamos a llegar a esta expresión que es lo que el ejercicio nos pedía demostrar, que las velocidades críticas de rotación angular están dadas por esta expresión. Omega sub n es igual a 1 entre 2 por raíz de 4 por pi elevado a la 2 por n elevado a la 2 más 1 entre rho. Esta fue la solución de nuestra ecuación que determinamos, pero como podemos ver aquí tenemos a phi. Ya sabemos el valor de phi. Si sustituimos, pues vamos a tener las deflexiones correspondientes que se van a determinar con la siguiente expresión, que sería esta. Y de x sub n es igual a c sub 2 por x elevado a la menos 1 entre 2 por seno de pi por n por logaritmo natural de x. Y aquí hemos demostrado lo que el ejercicio nos pedía demostrar. Ahora vamos con el apartado B, que nos dice, utilice un programa de graficación para trazar las curvas de deflexión en el intervalo de 1 a e. Para n igual a 1, 2 y 3, y nos dice que elija que c sub 2 es igual a 1. Aquí lo hemos hecho con GeoGebra, como podemos observar. Esta gráfica que tenemos aquí en verde sería la gráfica de nuestra solución. Y estas dos líneas representan el intervalo. Este sería 1 y este sería e. Y esta gráfica que se encuentra aquí en azul, pues sería la curva de deflexión en este intervalo. Aquí hemos colocado un deslizador que va de 1 a 3 y podemos observar lo que nos pide el apartado B. Como pudimos observar en el ejercicio que resolvimos anteriormente, no lo hicimos por transformada de Laplace. Ahora, ese mismo ejercicio que resolvimos por la ecuación de Cauchy-Euler, lo vamos a resolver por transformada de Laplace, recordando que esta era nuestra ecuación y que estas eran las condiciones iniciales. Lo que vamos a hacer primero, antes de resolver la ecuación por transformada de Laplace, es cambiarla a coeficiente constante. Y para eso vamos a tomar la siguiente sustitución. X va a ser igual a e elevado a la t, o t es igual al logaritmo de x. También vamos a estar usando la regla de la cadena. Vamos a tener que la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de t por la derivada de t con respecto de x. Entonces voy a tener que la derivada de y con respecto de x es igual, si realizamos esta derivada, vamos a tener 1 entre x por la derivada de y con respecto de t. Ahora, en esta parte vamos a estar usando la regla de producto, pues vamos a determinar la segunda derivada. Entonces vamos a tener que la derivada con respecto de x, de la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de x de 1 entre x por la derivada de y con respecto de t. Esto que yo tengo aquí lo puedo expresar de esta manera. La segunda derivada de y con respecto de x es igual, y esta expresión pues la obtuve al utilizar la regla del producto. Esto es igual a 1 entre x por la derivada con respecto de x de la derivada de y con respecto de t, más la derivada con respecto de x de 1 entre x por la derivada de y con respecto de t. Esto que yo tengo aquí va a ser igual a la segunda derivada de y con respecto de x, y esto es igual a 1 entre x por la segunda derivada de y con respecto de t por 1 entre x más menos
1 entre x elevado a la 2 por la derivada de y con respecto de t. Entonces vamos a tener que esta expresión que tenemos aquí es igual a esto, a 1 entre x elevado a la 2 por la segunda derivada de y con respecto de t menos 1 entre x elevado a la 2 por la derivada de y con respecto de t. Entonces, sacando como factor común 1 entre x elevado a la 2, vamos a tener que la segunda derivada de y con respecto de x es igual a 1 entre x elevado a la 2 por la segunda derivada de y con respecto de t menos la derivada de y con respecto de t. Y recordamos también que la primera derivada de y con respecto de x es igual a 1 entre x por la derivada de y con respecto de t. Esta es la ecuación que vamos a convertir a coeficiente constante, así que vamos a sustituir y vamos a tener x elevado a la 2 por 1 entre x elevado a la 2 por la segunda derivada de y con respecto de t menos la derivada de y con respecto de t más 2x por 1 entre x por la derivada de y con respecto de t más ρ por omega elevado a la 2 por y igual a 0. Simplificando esta expresión, pues vamos a tener que la segunda derivada de y con respecto de t menos la derivada de y con respecto de t más 2 por la derivada de y con respecto de t más ρ por omega elevado a la 2 por y es igual a 0. Al simplificar esta expresión que tenemos aquí, pues vamos a tener la segunda derivada de y con respecto de t más la derivada de y con respecto de t más ρ por omega elevado a la 2 por y igual a 0. Y aquí ya hemos cambiado nuestra ecuación diferencial a coeficiente constante. Esta ecuación que determinamos, pues la vamos a resolver por transformada de Laplace. Transformando nuestra ecuación, pues vamos a tener la transformada de la segunda derivada de y más la transformada de la primera derivada de y más ρ por omega elevado a la 2 por la transformada de y igual a 0. Recordando que la transformada de la segunda derivada de y es igual a s elevado a la 2 por y de s menos s por y evaluada en 0 menos la primera derivada de y evaluada en 0. Y la transformada de la primera derivada de y es igual a s por y de s menos y evaluada en 0. Y la transformada de y es igual a y de s. Sustituyendo, pues vamos a tener s elevado a la 2 por y de s menos s por y evaluada en 0 menos la primera derivada evaluada en 0 más s por y de s menos y evaluada en 0 más ρ por omega elevado a la 2 por y de s igual a 0. Vamos a tener que y evaluada en 0 es igual a c sub 1 y que la primera derivada evaluada en 0 es igual a c sub 2 y que ρ por omega elevado a la 2 es igual a phi. Entonces nos va a quedar esta expresión. S elevado a la 2 por y de s menos s por c sub 1 menos c sub 2 más s por y de s menos c sub 1 más phi por y de s igual a 0. Todas las expresiones que contengan a y de s pues la vamos a dejar de un lado de la ecuación. Entonces vamos a tener s elevado a la 2 por y de s más s por y de s más phi por y de s es igual a s por c sub 1 más c sub 2 más c sub 1. Aquí lo que hicimos fue sacar a y de s como factor común. Y aquí lo que vamos a hacer es despejar a y de s y vamos a obtener esta expresión. Si este denominador que tenemos aquí lo distribuimos en toda la expresión que tenemos aquí arriba, pues vamos a tener que y de s es igual a s por c sub 1 entre s elevado a la 2 más s más phi más c sub 2 entre
S elevado a la 2 más S más phi más C sub 1 entre S elevado a la 2 más S más phi. Aplicando transformada inversa en toda esta expresión que tenemos aquí, pues vamos a llegar a esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es a completar el cuadrado en cada término. Si tenemos S elevado a la 2 más S más phi, al completar el cuadrado, pues vamos a llegar a esta expresión. Y esto que tenemos aquí lo vamos a sustituir en cada término. Ahora vamos a determinar la transformada inversa de esta expresión que tengo aquí en rojo, recordando que la transformada inversa de S entre S más A por S más B es igual a por E elevado a menos A por T menos B por E elevado a la menos B por T entre A menos B. En este caso vamos a tener que A es igual a 1 entre 2 menos 1 entre 2 por raíz de 1 menos 4 phi. Y B es igual a 1 entre 2 más 1 entre 2 por raíz de 1 menos 4 por phi. Entonces, al sustituir, pues vamos a obtener esta expresión y al simplificarla, esto nos va a dar como resultado esta expresión que tenemos aquí, que vamos a sustituir en la expresión que teníamos al principio, como podemos observar. Ahora vamos a determinar la transformada inversa de esta parte que vemos aquí en color verde. Esta parte que vemos aquí es igual a esa que tengo aquí. Entonces vamos a recordar que la transformada inversa de 1 entre S más A por S más B es igual a E elevado a la menos B por T menos E elevado a la menos A por T entre A menos B. En este caso, A es igual a 1 entre 2 menos 1 entre 2 por raíz de 1 menos 4 phi y B es igual a 1 entre 2 más 1 entre 2 por raíz de 1 menos 4 phi. Entonces vamos a tener que la transformada inversa de esta expresión es igual a esto. Al sustituirlo y al simplificar, pues vamos a llegar a este resultado que tenemos aquí. Y luego lo sustituimos en nuestra expresión que teníamos al principio. Entonces ya esto que tenemos aquí más simplificado, pues sería la solución de nuestra ecuación diferencial. Vamos a recordar que ρ por omega elevado a la 2 es igual a phi y phi debe ser mayor que 0.25. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vamos a obtener esta solución que tenemos aquí. Esta solución de nuestra ecuación diferencial está en términos de t, pero la solución debe estar en términos de la variable independiente x porque esa era la variable que teníamos originalmente. Lo que vamos a hacer ahora es volver a la variable original. Recordando que tenemos esta expresión, en este caso vamos a tener que A es igual a raíz de 4 por phi menos 1 y aquí recordamos que X es igual a elevado a la T o T es igual al logaritmo de X. Realizamos esa sustitución y realizamos algunas simplificaciones y llegamos a esta solución. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial. Como podemos observar, resolver este ejercicio por transformada de Laplace es un poco tedioso. Lo más recomendable es hacerlo como lo hicimos al inicio. Y además, esta solución que tenemos aquí la podemos simplificar un poco más. Ahora vamos a estar resolviendo la ecuación que teníamos desde el principio, que era x elevado a la 2 por la segunda derivada de y más 2x por la primera derivada de y más ρ por omega elevado a la 2 por y igual a 0. Vamos a recordar también las condiciones que nos da el ejercicio,
que y evaluada en 1 es igual a 0 y que y evaluada en e es igual a 0. Entonces vamos a transformar nuestra ecuación y vamos a tener que la transformada de x elevado a la 2 por la segunda derivada de y más 2 por la transformada de x por la primera derivada de y más rho por omega elevado a la 2 por la transformada de y es igual a 0. Vamos a recordar que la transformada de la segunda derivada es igual a s elevado a la 2 por y de s menos s por y evaluada en 0 menos la primera derivada evaluada en 0. Y también que la transformada de la primera derivada es igual a s por y de s menos y evaluada en 0 y la transformada de y es igual a y de s. Vamos a recordar también esta parte que tenemos aquí, que la transformada de x elevado a la n de f de x es igual a menos 1 elevado a la n por la derivada enésima con respecto de s de la función f de s. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues tenemos que la transformada de x elevado a la 2 por la segunda derivada de y es igual a esta expresión. Aquí vamos a tener en cuenta que n es igual a 2 y que f de x en este caso es la segunda derivada de y. Entonces vamos a tener que esto es igual a menos 1 elevado a la 2 por la segunda derivada con respecto de s de la transformada de la segunda derivada de y. Aquí lo que vamos a hacer es realizar esta operación que tenemos aquí, que nos va a dar como resultado 1, y si la multiplicamos por esta expresión, pues vamos a obtener lo mismo. Y vamos a recordar que dijimos que la transformada de la segunda derivada es igual a esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer es a sustituir y luego vamos a realizar la derivada. Al derivar, pues vamos a tener que esto que yo tengo aquí es igual a la derivada con respecto de s elevado a la 2 por la primera derivada de y de s más 2s por y de s menos y evaluada en 0. Y al realizar esta derivada, pues voy a tener que esto es igual a s elevado a la 2 por la segunda derivada de y de s más 2 por s por la primera derivada de y de s más 2s por la primera derivada de y de s más 2 y de s. Al agrupar los términos semejantes, pues vamos a obtener esta expresión, que la transformada de x elevado a la 2 por la segunda derivada de y es igual a s elevado a la 2 por la segunda derivada de y de s más 4 por s por la primera derivada de y de s más 2 por y de s. Ahora vamos a tener esta expresión, que la transformada de x por la primera derivada de y es igual a esta expresión que tenemos aquí. Aquí en este caso vamos a tener que n es igual a 1 y que f de x es la primera derivada de y. Teniendo esto en cuenta, esto es igual a menos la derivada con respecto de s de la transformada de la primera derivada. Pero esto que yo tengo aquí es igual a esta expresión. Sustituyendo, voy a obtener esta expresión que tengo aquí. Y si realizo esta derivada, pues voy a tener que esto es igual a menos s por la primera derivada de y de s más y de s. Este menos que tenemos aquí lo distribuyo en toda la expresión y voy a obtener que la transformada de x por la primera derivada de y es igual a menos s por la primera derivada de y de s menos y de s. Ya que obtuvimos todo eso, pues lo que vamos a hacer es a sustituir. Al sustituir, nos va a quedar esta expresión. Al realizar esta multiplicación, pues vamos a obtener esta expresión que tenemos aquí. Y luego lo que vamos a hacer es a simplificar. Al simplificar esta expresión, pues vamos a tener s elevado a la 2 por
la segunda derivada de y de s más 2s por la primera derivada de y de s más rho por omega elevado a la 2 por y de s igual a 0. Esto que podemos observar aquí es la ecuación de Cauchy-Euler. Y aquí vamos a considerar una solución de esta forma. Y es igual a s elevado a la m, y si derivamos, vamos a tener que la primera derivada es igual a m por s elevado a la m menos 1, y la segunda derivada es igual a m por m menos 1 por s elevado a la m menos 2. Al sustituir, pues vamos a obtener esta expresión. Al realizar las multiplicaciones, pues vamos a obtener esta otra expresión, y luego vamos a sacar como factor común a s elevado a la m. Esto que tenemos aquí, agrupamos los términos semejantes, igualamos a 0 y nos va a quedar que m elevado a la 2 más m más rho por omega elevado a la 2 es igual a 0. Si se acuerdan, esta ecuación que tenemos aquí ya la resolvimos al principio, utilizando la fórmula general. Obtuvimos esta expresión que tenemos aquí, pero el ejercicio nos da una condición, que rho por omega elevado a la 2 debe ser mayor que 0.25. Esto lo que nos quiere dejar dicho, como mencionamos al principio, es que el discriminante va a ser menor que 0. Y si el discriminante es menor que 0, pues las raíces serán complejas conjugadas. Entonces, determinamos que M1 es igual a menos 1 entre 2 más phi por i, y M2 es igual a menos 1 entre 2 menos phi por i. Y la solución de nuestra ecuación será de esta forma. Y de s igual a C sub 1 por s elevado a la alfa más i por beta más C sub 2 por s elevado a la alfa menos i por beta. También hay que recordar que phi es igual a raíz de 4 por rho por omega elevado a la 2 menos 1 entre 2. Entonces vamos a tener que y de s es igual a C sub 1 por s elevado a la menos 1 entre 2 más phi por i más C sub 2 por s elevado a la menos 1 medio menos phi por i. Recordando que dijimos al principio que esto lo que tenemos aquí son raíces complejas conjugadas, así que vamos a tener una solución de esta forma. Y es igual a s elevada a la alfa por C sub 1 por coseno de beta por logaritmo natural de s más C sub 2 por seno de beta por logaritmo natural de s. En este caso, alfa es menos 1 medio y beta es phi. Entonces vamos a tener que y de s es igual a s elevado a la 2 menos 1 entre 2 por C sub 1 por coseno de phi por logaritmo natural de s más C sub 2 por seno de phi por logaritmo natural de s. Esto que yo tengo aquí lo distribuyo en toda la expresión, entonces voy a tener que y de s es igual a C sub 1 por c elevado a la menos 1 medio por coseno de phi por logaritmo natural de s más C sub 2 por s elevado a menos 1 medio por seno de phi por logaritmo natural de s. Esto que tenemos aquí no es la solución de nuestra ecuación diferencial, pues nos falta determinar la transformada inversa de Laplace. Pero lo que queremos ilustrar es que al tratar de resolver esta ecuación por la transformada de Laplace, esto hace que resolver esta ecuación se vuelva más tediosa. Por eso, lo más recomendable es resolver esta ecuación por la ecuación de Cauchy-Euler, o si queremos también podemos cambiar la ecuación a coeficiente constante y resolverla de esta manera. Ahora vamos con el ejemplo número 5. Esto nos dice la temperatura en una esfera. Considere dos esferas concéntricas de radios R igual a A y R igual a B. A es menor que B. La temperatura
de U de R en la región entre la esfera se determina del problema con valores iniciales. R por la segunda derivada de U con respecto de R más 2 por la primera derivada de U con respecto de R es igual a 0. U evaluada en A es igual a U sub 0. También tenemos que U evaluada en B es igual a U sub 1. El ejercicio también nos dice que U sub 0 y U sub 1 son constantes y también nos pide resolver para U de R. Esto que vemos aquí es una ecuación de Cauchy-Euler, así que vamos a suponer una solución de esta forma. U es igual a R elevado a la M y la primera derivada va a ser igual a M por R elevado a la M menos 1 y la segunda derivada es igual a M por M menos 1 por R elevado a la M menos 2. Al sustituir, vamos a tener R por M menos 1 por R elevado a la M menos 2 más 2 por M por R elevado a la M menos 1 igual a 0. Al realizar esta multiplicación que tengo aquí, voy a tener M por M menos 1 por R elevado a la M menos 1 más 2 por M por R elevado a la M menos 1 igual a 0. Si sacamos como factor común a R elevado a la M menos 1, pues vamos a tener M elevado a la 2 menos M más 2M por R menos 1 igual a 0. Al simplificar esta expresión, pues vamos a tener que M elevado a la 2 más M por R menos 1 es igual a 0. Entonces, esto que yo tengo aquí, lo igual va a 0. Y si saco como factor común a M, voy a tener M por M más 1 es igual a 0. Entonces, M1 va a ser igual a 0 y M2 va a ser igual a menos 1. Como podemos observar, tenemos raíces reales y distintas. Entonces, la solución será de esta forma. U de R es igual a C sub 1 por R elevado a la M1 más C sub 2 por R elevado a la M2. Ya sabemos que en M1 y ya sabemos que en M2. Y al sustituir, pues vamos a tener que U de R es igual a C sub 1 por R elevado a la 0 más C sub 2 por R elevado a la menos 1. Entonces, la solución de esta ecuación va a ser igual a U sub R igual a C sub 1 más C sub 2 entre R. Pero vamos a recordar que tenemos condiciones iniciales. Y la primera condición que vamos a utilizar es que U evaluada en A es igual a U sub 0. Entonces vamos a tener que U sub 0 es igual a C sub 1 más C sub 2 entre A. Si despejamos a C sub 1, pues vamos a tener que C sub 1 es igual a U sub 0 menos C sub 2 entre A. Esta es nuestra solución y vamos a recordar nuestra segunda condición inicial, que U evaluada en B es igual a U sub 1. Entonces vamos a tener que U sub 1 es igual a C sub 1 más C sub 2 entre B. Y si despejamos a C sub 1, vamos a tener que C sub 1 es igual a U sub 1 menos C sub 2 entre B. Entonces vamos a tener que C sub 1 debe ser igual a C sub 1. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a tener que U sub 0 menos C sub 2 entre A es igual a C sub 1 menos C sub 2 entre B. Y esto va a ser igual, agrupando todo lo que tenga C sub 2 de un lado de la ecuación, pues vamos a tener que C sub 2 entre A menos C sub 2 entre B igual a U sub 0 menos U sub 1. Sacando como factor común a C sub 2, pues vamos a tener que C sub 2 por 1 entre A menos 1 entre B igual a C sub 0 menos C sub 1. Y despejando a C sub 2, esto va a ser igual a U sub 0 menos U sub 1 entre B menos A entre A por B. Y al simplificar esta expresión, pues vamos a tener que C sub 2 es igual a U sub 0 menos U sub 1 por A por B entre B menos A.
Ya sabemos el valor de C sub 2. Entonces ahora solo falta determinar el valor de C sub 1 y C sub 1 es igual a U sub 0 menos C sub 2 entre A. Al sustituir C sub 2, pues vamos a llegar a esta expresión que tenemos aquí. Entonces vamos a tener que C sub 1 es igual a C sub 0 menos C sub 0 por B menos C sub 1 por B entre B menos A. Al realizar esta operación, pues vamos a tener que C sub 1 es igual a U sub 0 por B menos A menos U sub 0 por B menos U sub 1 por B entre B menos A. Al realizar esta multiplicación que tenemos aquí, pues vamos a tener que C sub 1 es igual a U sub 0 menos B menos U sub 0 menos A. Y este signo que tenemos aquí lo distribuimos en esta expresión. Entonces vamos a tener menos U sub 0 por B más U sub 1 por B entre B menos A. Al realizar esta simplificación, pues vamos a tener que C sub 1 es igual a U sub 1 por B menos U sub 0 por A entre B menos A. Recordando que esta era la solución que teníamos y ya determinamos quién es C sub 1 y quién es C sub 2. Solo sería sustituir y al sustituir podemos a tener que la solución de esta ecuación o de este problema es que U de R es igual a U sub 1 por B menos U sub 0 por A entre B menos A más U sub 0 menos U sub 1 entre B menos A por A por B entre R. Ahora, esta misma ecuación que tenemos la vamos a resolver utilizando la transformada de Laplace. Transformando nuestra ecuación diferencial, pues vamos a tener que la transformada de R por la segunda derivada de U más 2 por la transformada de la primera derivada de U es igual a 0. Recordando que la transformada de R por la segunda derivada de U es igual a menos la primera derivada con respecto de S de la transformada de la segunda derivada de U. Pero la transformada de la segunda derivada de U es igual a S elevado a la 2 por U de S menos S por U evaluada en 0 menos la primera derivada de U evaluada en 0. Entonces, sustituyendo, vamos a tener esta expresión que tenemos aquí y al realizar la derivada, vamos a tener que la transformada de R por la segunda derivada de U es igual a menos S elevado a la 2 por la primera derivada de U de S más 2 por S por U de S menos U evaluada en 0. Entonces, hemos determinado que la transformada de R por la segunda derivada de U es igual a esta expresión y que la transformada de la primera derivada de U es igual a esta expresión. Entonces, vamos a sustituir. A sustituirlo, pues tenemos esta expresión. Este signo que tenemos aquí lo podemos distribuir en toda esta expresión y este menos 2 pues lo multiplicamos en esta expresión y obtenemos esto que tenemos aquí. Al simplificarlo, pues vamos a tener menos S elevado a la 2 por la primera derivada de U de S menos 2 por U evaluado en 0 igual a 0. Esto que tenemos aquí lo podemos resolver por el método de variables separables. Entonces vamos a tener S elevado a la 2 por la primera derivada de S igual a menos 2 por U evaluado en 0. Despejando a la primera derivada de U de S, pues vamos a obtener esta expresión y la vamos a multiplicar por el diferencial de S. Luego de hacer esta multiplicación, pues vamos a integrar. Al integrar vamos a tener que U de S es igual a menos 2 por C sub 1. En este caso, C sub 1 es igual a U evaluado en 0.
por 1 entre S más C sub 2. Aplicando transformada inversa vamos a tener U de R igual a menos 2 por C sub 1 por la transformada inversa de 1 entre S más C sub 2 por la transformada inversa de 1. Recordando que tenemos esta expresión y vamos a tener que la transformada inversa de 1 entre S es igual a 1 y que la transformada inversa de 1 es igual a delta de E. Entonces vamos a obtener esta solución. Que U de R es igual a menos 2 por C sub 1 más C sub 2 por delta de E. Como podemos observar, al tratar de resolver esta ecuación por transformada de Laplace, la solución se vuelve más tediosa. Es más conveniente resolverla como lo hicimos al principio. Ahora vamos a realizar la comprobación con el libro. Esto que vemos aquí es la respuesta que nos da el libro y este fue el resultado que obtuvimos. Como podemos observar, nuestra respuesta está correcta. En conclusión, para resolver una ecuación diferencial existen varios métodos. Algunos de estos métodos nos ayudarán a resolver la ecuación con mucha facilidad, pero otros métodos harán que resolver la ecuación sea más complicado. La transformada de Laplace es muy útil cuando vamos a resolver una ecuación diferencial con valores iniciales. Como podemos observar en los ejemplos realizados, a veces será útil utilizar este camino, pero también hay casos que para resolver la ecuación diferencial sería más conveniente utilizar otro método. Los recursos que hemos utilizado son GeoGebra, Wolfram Alpha y PowerPoint. La bibliografía que hemos utilizado es el libro de texto Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, 9ª edición.